Muy buenas, hermanos. Hoy estamos aquí para hablar de un tema de mucho interés: igualdad y sencillez. ¿Qué falta hace en nuestras iglesias? Igualdad y sencillez entre los hermanos. Es algo que me preocupa mucho, porque la arrogancia ha llegado a niveles alarmantes. Solo buscamos títulos, reconocimiento, posición. Dejamos de oler a oveja para convertirnos en magnates, empresarios, jerarquía. Pero entremos al tema de hoy. Hablemos a fondo de esta realidad, lo que es la igualdad y la sencillez en la iglesia. Vayamos pues a nuestra lección de hoy. Hoy vamos a hablar de la igualdad y la sencillez. ¿Qué es igualdad y sencillez? Este es el análisis que vamos a revisar en este libro. Veamos. Una de las características más singulares de los cristianos primitivos era su humildad, su sencillez. Ellos vivían lo que Cristo les había enseñado. Se desprendía de ellos el principio de Dios hacia la relación personal. No había excepción de persona. Todos eran iguales, sin importar su posición económica, religiosa o social. Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 4, habla de un texto muy interesante. Dice: si ustedes le dan un trato preferencial a las personas ricas y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen: tú, quédate de pie allá, y al rico: bien, siéntate. Sienta uno en una banca y otro en el piso. ¿Acaso no están haciendo discriminación? ¿No demuestra que tus juicios son guiados por una mala intención? Eso dice la versión Nueva Internacional. Actualmente encontramos iglesias para ricos y para pobres. Hay iglesias para negro y para blanco. Hay iglesias para latino y americano. Y vemos una discriminación a las personas, quizás por su forma de vestir, por su forma de ser o por su forma de pensar. Esta acción rompe la igualdad y la sencillez, algo que prevalecía en la iglesia primitiva y que se desprendía del modelo de conducta que vivió el mismo Jesús con sus discípulos. Jesús quería hombres humildes y sencillos. No existía esa tendencia moderna de exaltación humana ni de vanagloria, como la que actualmente domina en muchos círculos evangélicos, donde el título tiene más importancia que el amor, en donde la prepotencia humana se ha impuesto sobre el concepto de igualdad y sencillez. Y cuando hablamos de sencillez, nos referimos a un estilo de vida involucrado, no solo en su forma de vestir, sino de vivir, de trabajar, de comer, de servir e incluso de adorar a nuestro Señor. Por eso dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, no hagáis nada por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, cada uno a los demás, trátelo como superior a sí mismo. Los discípulos en la época apostólica eran sencillos. Lo compartían todo como un solo cuerpo. Es por eso que leemos en Hechos 2:46, ellos perseveraban unánime en el templo día tras día. Y noten, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y sencillez de corazón. Es bueno que analicemos estas dos palabras, alegría y sencillez de corazón. ¿Qué significa sencillez de corazón? Bueno, en la Biblia el corazón representa los sentimientos y las emociones. En él es donde sentimos, anhelamos y expresamos la vida emotiva. Por eso Jeremías en el capítulo 20, versículo 9 dice, digo, no me acordaré más de él,
ni hablaré más en su nombre. Pero hay en mi corazón como un fuego ardiente, apresado en mis huesos. Me canso de contenerlo y no puedo. Esta es la expresión de Jeremías en relación al trato de Dios con su vida. En esta expresión se muestra la sensibilidad espiritual, tanto hacia adentro, lo que yo llamo la vida espiritual, como hacia afuera, la vida natural o afectiva. Cuando el pecado domina, el corazón se endurece. Entonces hay un divorcio entre el espíritu y la mente, como dice Efesios 4:18, que dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y también nos habla lo mismo Hebreos 3:8, y lo pueden buscar en sus Biblias, como también 4:7. ¿Qué dice Hebreos 3:8? Bueno, nos habla de que no endurezcamos nuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, porque todos tenemos un día malo. ¿Qué ocurre cuando se pierde la sencillez? Ay, hermanos, cuando se pierde la sencillez, se pierde la sensibilidad. Entonces dejamos de ser naturales, como Dios nos hizo. La sencillez está vinculada al corazón, porque emana de la sensibilidad que se expresa en la sinceridad de una vida normal, donde vivimos sin fingimiento, ni adornos que oculten la transparencia del ser, como dice Hebreos 10:22. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestros cuerpos ha sido lavado con agua pura, simbolizada en el bautismo. Cuando el corazón se concibe la soberbia, o sea, engendramos la soberbia, entonces aparece el orgullo. El orgullo y la soberbia carcome como un cáncer nuestra sencillez. Esta es la loca carrera que produce el tener y nos quita la sencillez del ser. Y caemos en el torbellino del afán y la ansiedad, convirtiendo nuestras vidas en una farsa llena de vanidad y fantasía. Y por eso Jesús nos ordenó que no os afanéis por el día de mañana. Cuando entra el deseo de tener y la presunción, entonces aparece el espíritu de grandeza. Y es ahí cuando el enemigo nos atrapa. ¿Qué ocurre cuando aceptamos a Jesús? Hay un cambio de vida. Pero no cambiamos la personalidad. Es ahí donde tenemos que moldear nuestra personalidad. La sencillez, que es naturalidad y humildad, debe permanecer e incluso debe perfeccionarse durante el proceso de la regeneración, tomar fuerza y presencia en nuestro diario vivir. Así que no nos hacemos superiores a los demás, sino que más bien conquistamos un don por excelencia, el amor, que nos lleva a compartir con otro la salvación. Sin embargo, muchos han tomado a Jesús como un estandarte para promover la superioridad, la jactancia, la excelencia, la vanagloria y la soberbia humana. Y entonces forjan una falsa teología, la falsa teología de la presunción y la prosperidad, que lleva al pueblo por un camino fatuo. Entonces nos convertimos, como dice Jeremías 5:28, en gordos y lustrosos. Pensamos más en la fama y el bienestar que en la entrega y el sacrificio. ¿Y cómo puede hacer tan duras afirmaciones usted? Bueno, basta ver la majestuosidad de los templos, con sus músicas, equipos de sonido, adoración, concierto,
Y muchas veces la forma de vestir extravagante de esos supuestos cantantes cristianos que imitan más los esquemas del mundo que la sencillez de la palabra. Si observamos sus conciertos, son réplicas exactas de lo que ocurre en los shows mundanos. Luces, humo, vestuarios estrambóticos, etc. Esto nos deja ver con tristeza que en esos conciertos hay de todo menos sencillez. Y este pensamiento lo tomé del libro de la era del engaño de John Higgert, publicado en el 1997. Él expone en forma clara este esquema. Y yo recomiendo también leer el libro de David Wilkerson, El rock cristiano, publicado en el 1998 en la Ciudad de México. Vamos a ver ahora los errores en medir la espiritualidad. ¿Sí? Porque la vanagloria y la ostentosidad son los parámetros con los cuales nosotros medimos la bendición de Dios. La tendencia humana es buscar por medio del espectáculo un impacto espiritual o evangelístico. Esta es la metodología nueva para engrandecer las iglesias, para atraer gente, para engordar el rebaño. ¿Se imaginan ustedes el derroche de recursos que se emplean para ejecutar actos evangelísticos donde se invierten millones para solo atraer a los evangélicos a un estadio o auditorio o salón de conferencia, solo para manipularlos emocionalmente? Esto produce lo que llamo un mercantilismo religioso en torno a los dones y talentos. Aparecen muchos grandes predicadores y grandes cantantes cristianos que se cotizan a altos precios. La degradación religiosa hace que muchos maestros de la palabra se presenten de forma incorrecta y hacen un panorama difícil. El difunto David Wilkerson, que ya está con el Señor, afirmó en uno de sus libros llamado Tenemos hambre de Cristo lo siguiente: mi corazón sigue sufriendo porque los que de todo corazón se están convirtiendo al Señor representan solo un pequeño y despreciado remanente. La mayoría de los cristianos, incluso los pastores, están prestando oídos sordos al sonido de la trompeta y están haciendo caso omiso del clamor del vigía. Hay una ceguera espiritual en las masas que asisten a las iglesias y que crecen de un modo intolerable para Dios, ya que ahora vemos cómo Él se está moviendo en rapidez y delante de todos para juzgar a su pueblo. Apenas estamos viendo el comienzo de su tremendo juicio contra la falta de honradez, las mentiras, los engaños y las distorsiones malignas de sus evangelios. Y esto evidencia la crisis de fe que estamos viviendo, cosa que opaca nuestra humilde y sencillez cristiana. Qué tremenda palabra del David Wilkerson. Pero bueno, vamos a detallar paso a paso la realidad de hoy y vamos a compararla con la de ayer, con la iglesia neotestamentaria. Ya vemos a través de una analogía contradictoria entre ambas épocas. Y no lo hago con un espíritu crítico, sino en plan reflexivo, porque deseo que conozcan la realidad de Jesús en estos tiempos para que la iglesia no muera en este tercer milenio que vivimos. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Notemos cómo la iglesia primitiva en nuestro tiempo ha evolucionado idénticamente como ocurrió después del edicto de tolerancia en el año 313, cuando Constantino, al convertirse, adoptó la iglesia como parte del Imperio Romano. Durante 280 años los cristianos fueron perseguidos, se mantuvieron puros y después pasaron a ser parte del Imperio Romano. Lentamente, al adaptarse al Imperio Romano y ser protegido por el emperador, empezaron a imitar las costumbres paganas. Se asociaron con las autoridades,
absorbieron el poder del sistema pagano y lentamente lo fueron introduciendo dentro de la iglesia. Este fenómeno ha tomado dos directrices a través de la historia. Primero, tratar de diferenciarse de los demás. ¿Y cómo? Tomando hábitos y formas externas de ropa para revelar con ello que somos religiosos. De ahí viene el refrán popular que dice, el hábito no hace al monje. Oye, entonces empezó a hacer lo mismo que los fariseos de la época, que por su ropa se diferenciaban de los demás. Segundo, apareció el vestir de forma ostentosa, de acuerdo a los esquemas sociales e influencias dominantes, modas del imperio. No pensaron en la honestidad y perdieron el decoro. Para ello usaron como argumento que al ser un hijo del rey debemos vestir como tal. Y aunque el tiempo produce cambios, debemos limitar estos a lo que podemos catalogar como una forma normal de vestir, de acuerdo a la moral y a las buenas costumbres. Este espíritu de vestir ostentosamente y de sobresalir de los demás para mostrar lo que soy por medio de la apariencia externa ha matado la sencillez en la forma de presentarnos delante del mundo, llevándonos a fabricar conceptos que atentan contra la sencillez. Pero para ser fieles a la verdad, debemos ir a la palabra, ¿sí? Y analizar cómo debe de ser un cristiano en relación a este elemento que llamamos apariencia externa o moda. Porque dijo Alejandro Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia, no es tu apariencia externa lo que debe embellecerte, sino tu alma, adornarlo con buenas costumbres. Lo primero que debemos considerar es, ¿qué es presunción? ¿Cuál es el pecado de presunción? El diccionario la describe como una derivación de presumir y que indica vanagloriarse, tener alto concepto de sí mismo. La presunción tiene que ver con modas, pintura, adornos atractivos, etc. Es la forma de llamar la atención. Esto no es un mal nuestro, ni de nuestros tiempos. Siempre el ser humano ha tratado de llamar la atención. A lo largo de la historia de la humanidad, siempre hemos visto la inclinación carnal de presumir y diferenciarnos de los demás. Era una característica de los pueblos paganos en la época de los judíos. Óyeme, y si vemos algo en el Antiguo Testamento es que Dios luchó arduamente para que su pueblo, Israel, se mantuviese peculiarmente diferenciado de los demás pueblos vecinos por medio de su forma de ser para mostrar su gloria. Esto demanda de que como cristianos debemos ser diferentes a los demás pueblos. Y esto nos obliga a despojarnos de muchas cosas catalogadas como vanidades y presunciones, porque somos llamados a ser santos, como Él es santo. Dios deseaba un pueblo dominado por su palabra y no por las influencias del medio, por el pueblo pagano. Él quería un pueblo fiel, santo y sencillo. Fue por ello que Isaías le transmite a Israel el sentir de Dios en cuanto a la realidad de su entorno, exponiendo cómo debían ser sus hijas, las cuales, olvidando la demanda de su Dios, se habían dado a imitar a los pueblos vecinos. Y por eso tenemos la advertencia de Isaías capítulo 3, versículos 16 al 24, donde el Señor le hace un llamado de atención por medio del profeta y le dice: asimismo dice Jehová,
Por cuanto las hijas de Sión son altivas, andan con el cuello erguido, lanzan miradas seductoras, caminan zapateando y haciendo resonar los adornos de sus pies. El Señor pelará con tiña su cabeza de las hijas de Sión. Jehová desnudará sus frentes. En aquel día el Señor quitará los adornos de los tobillos, las diademas, las lunetas, los aretes, los brazaletes, los velos, los adornos de la cabeza, los adornos de los pies, la cinta, los fresquitos de perfume, los amuletos, los anillos, los joyeles de la nariz, las ropas festivas, los mantos, los pañuelos, los bolsos, los espejos, la ropa íntima, los turbantes y las mantillas. Y sucederá que habrá hediondez en lugar de perfume, soga en lugar de cinturón, rapadura en lugar de los arreglos del cabello, en lugar de ropa fina, ceñida de cilicio, porque en lugar de belleza habrá vergüenza. Todas estas costumbres Dios las rechaza de sus hijas. Miren lo que rechaza Dios: cuellos erguidos, sinónimo de soberbia y orgullo y altivez; mirada seductora, ojos provocativos exaltados con maquillaje. En el original se refiere a ojos desvergonzados o pintados. Raerá la cabeza, se teñían el pelo y usaban peinados provocativos. Por eso les raerá la cabeza. Adornos en el cuerpo, cintas en los tobillos, brazaletes, velos, joyas, amuletos, anillos, toda una serie de objetos para llamar la atención de los hombres, atraerlos o vinculado con fetiches idolátricos. Perfume, para provocar a los hombres y excitarlos sexualmente. Ropa fina, o sea, de doble sentido. Además de que eran costosas, a la vez eran transparentes, dejando ver la carne. En estos pasajes hay mucho que analizar, pero algunos argumentarán que pertenece al Antiguo Testamento y a la ley, y ahora estamos bajo la gracia. Pero no hagamos de la gracia una desgracia. Cuidado. No vaya a ser que nos volvamos tan permisivos en la gracia que vivamos en desgracia. Muchas iglesias afirman esto y no toman en cuenta el Antiguo Testamento. Bueno, lo toman para lo que les conviene y usan el rechazo para afianzar un estilo de vida imitando al esquema pagano del mundo. Sin embargo, se da el caso en que algunas congregaciones tienen cultos de adoración basados en la enseñanza del Antiguo Testamento. O sea, relacionan la adoración al Antiguo Testamento, enfatizando el tabernáculo de David, pero rechazan los señalamientos a la presunción y a la forma de vestir que se implementa en Isaías hacia las mujeres vanidosas. Ahí se apoyan las iglesias para establecer las danzas al estilo judío. Necesitaba algo de carga. Toman el Antiguo Testamento para apoyar cánticos impregnados de salmos con melodías hebreas. Pero sus mujeres se visten con maquillaje y actúan como las demás que describe Isaías. Ellos toman parte del Antiguo Testamento que les conviene e ignoran la otra. Pero si una parte no tiene vigencia, ¿cómo podemos defender la otra? La conducta física revela la vida moral y nuestra sencillez. Cuando nos arreglamos físicamente, ¿con qué fin lo hacemos? Para llamar la atención. El fin justifica los hechos. El vestir es una necesidad natural, no cabe duda, originada por el pecado, según Génesis 3:7. Pues la maldad está envuelta de desear lo que está prohibido. Y por eso nos cubrimos, para tapar la vergüenza. Pero debemos definir dos realidades en la apariencia externa. La primera, cubrimos nuestros cuerpos para cubrir nuestras vergüenzas. Además, protegernos del frío, el calor, el polvo
y los peligros del medio. Segundo, cuidamos el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, según 2 Corintios 6:16. Y debemos cumplir las normas de higiene ordenadas por Dios para la salud. Hay que hacer las cosas, sí, pero sin caer en ostentación, en vanidad o vanagloria, porque esto mata la sencillez. ¿Cómo debemos vestir para mantener la sencillez y evitar caer en vanidad? Pregunto. Lo primero es que Dios le importa lo interno, pero se refleja por lo externo. No es por ser guapo, alto o hermoso que Dios te va a bendecir. No sea por adorno, vestido, costoso. Porque Dios, como le dijo a Samuel en 1 Samuel 16:7, Dios no mira su apariencia ni lo alto de su estatura. Porque Jehová mira el corazón de los hombres. Dios mira lo que el hombre no ve. Hoy día vestimos y nos arreglamos tratando de causar una buena impresión. Y no está mal. Sin embargo, esa apariencia externa muchas veces traiciona la realidad, porque aparentamos más de lo que en realidad somos y caemos en una presentación ostentosa, con lo cual tratamos de sobresalir ante los demás. Caemos en la vanidad, imitando los esquemas. Es por ello que el apóstol Pablo afirma en 2 Corintios 5:12, no nos encomendamos pues otra vez a nosotros mismos, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis que responder contra los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Bueno, y esto de juzgar la apariencia. Hay que juzgar por la apariencia, sí, no lo crean. Se juzga lo que se ve. Pero el grave error actual es que juzgamos más por la apariencia que por la vida que la persona vive. Existe un concepto popular que dice que uno vale por lo que tiene o uno vale por lo que viste. De ahí proviene la vanidad de este siglo, que hace caer a miles de sinceros cristianos en una fantasía y de apariencia física presuntuosa y algunas veces engañosa, aparentando tener o ser lo que no tenemos y lo que no somos. ¿Cuál debe ser la posición de los cristianos primitivos? ¿O cuál fue la posición de los cristianos primitivos respecto a esto? En el libro de los Hechos. Y en la epístola vemos que ellos no tenían nada como suyo propio. Se despojaron de sus bienes. Y vivían como pobres, muchas veces siendo ricos. Pero analicemos esta realidad partiendo de las enseñanzas del Señor, el cual es nuestro modelo perfecto. Cuando Jesús nació, no tuvo nada. Tan solo estuvo en un pesebre que era prestado, calentado por animales que lo rodeaban, pues no había lugar para ellos en el mesón. Y además, carecían de recursos para alquilar una casa. Durante su ministerio, Jesús vivió de forma sencilla. No cargaba equipaje, ni buscaba los mejores puestos o lugares en su andar por los caminos de Jerusalén. Él enseñó a sus discípulos a no acumular bienes, sino a compartir. Ahí tenemos Lucas 3:11. Y respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, compártalo con otro. Él enseñó a sus discípulos la sencillez y dio instrucciones para enviarlos a predicar y primero los ordenó sin nada. Después les mandó comprar más. No usaban zapatos ostentosos, sino sandalias, y no poseían prendas de lujo de vestir.
En este mandato notamos que en sus enseñanzas Jesús era sencillo. No vestir dos túnicas. Pero aún en sí mismo Jesús era mucho más sencillo en su forma de ser. Pues dice la Biblia que su túnica era sin costura. Juan 9:23. Algunos comentaristas, principalmente los predicadores de la prosperidad, afirman que la ropa que Jesús usaba era cara. Pero esto es mentira. En realidad, hay dos hechos que revelan su sencillez. Primero, la túnica de Jesús era de una sola pieza. Y segundo, tejida de algodón. Ni era de dos piezas, ni de seda. Como afirman algunos maestros disparatados como John Avancini y otros, que Jesús era rico. Las túnicas caras eran de varios elementos y por lo general eran de seda. Para demostrar más la sencillez de Jesús, en las Escrituras se describe su entrada a Jerusalén montando en un pollino que pidió prestado. ¿Y por qué no usó un caballo brioso? ¿Y por qué tuvo que pedirlo prestado? Y para celebrar la última cena, dice que pidió una casa prestada. Lucas 22, del 7 al 13. Y para colmo, al morir, fue enterrado en una tumba prestada. Así que Jesús vivió de prestado. La tumba era de José de Arimatea. ¿Cómo vestían los cristianos primitivos? Bueno, los cristianos primitivos no le daban importancia a la apariencia física, sino espiritual. Como referencia para medir la espiritualidad o la posición de autoridad, vivían con sencillez. Eran todos iguales. No existía imposición dogmática en la forma de vestir, porque vestían sencillo. Pero eran muy estrictos en cuanto a la modestia y al decoro sobre la forma de ser. Es por ello que encontramos una referencia en 1 de Pedro capítulo 3, versículo del 3 al 4, que dice que el adorno de ustedes no sea de cosas externas, con peinados exagerados o con joyas de oro y vestido lujoso. La belleza no depende de la apariencia, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparecerá y es muy valiosa delante de Dios. Esta es una traducción en lenguaje actual que expresa que el decoro era la característica de la iglesia primitiva. Esta es la gran verdad y de gran valor delante de Dios. Y aunque en este pasaje se hace alusión a la mujer, también puede relacionarse con el hombre. Pues Pedro confiesa en la puerta de la Hermosa, cuando se encuentra el paralítico junto con Juan, que no tenía ni oro ni plata. Y Pablo le dice a su hijo Timoteo, en 1 Timoteo 2, 9, 10, asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con cuidado ostentoso, ni oro ni perla. La mujer tiene que mostrar piedad, igual que el hombre. ¿Por qué se enfatiza tanto en la forma de vestir de la mujer y se incluye también al hombre? Porque en la época de Cristo la vanidad externa en el vestir era típico de las mujeres, ya que en este tiempo la feminidad masculina no era costumbre. Aunque los romanos tenían tendencias homosexuales y bisexuales. Hoy la propaganda ha hecho que la presunción física invada también al sexo masculino, sin ser señal de homosexualidad. Los hombres, al igual que las mujeres, han buscado las modas, los estilos de cabello, los salones de belleza, las manicuras y las cremas faciales para embellecer su cutis. Incluso algunos hombres hasta se hacen cirugía plástica y se sacan las pestañas para ser atractivos.
El afeminamiento masculino es una técnica del marketing para extender los cosméticos al mundo de los hombres. Antes íbamos a un barbero. Ahora los barberos están desapareciendo y surgen las barberías unisex. O sea, las peluquerías que atienden hombres y mujeres, ofreciendo las mismas opciones para ambos, tintes y maquillaje. ¿De dónde proviene este espíritu de apariencia? Todo lo que dice unisex se refiere a los dos sexos. ¿Puede afectar todo esto a la sencillez de la iglesia? He visto por canales de televisión programas cristianos con mujeres que tienen una apariencia tan escandalosa que niegan con su físico lo que proclama con su boca. Peinados ostentosos, pintura hasta más no poder, joyas y escotes provocativos. Y lo terrible es que proclaman irónicamente la sencillez de Jesús. Algunas se pintan tanto los ojos que cuando llora se le mancha la cara. Sus vidas hacen tanto escándalo que sus palabras llegan vacías al que les escucha. Y muchos toman tales ejemplos para vivir así como algo normal, lo que convierte un cristianismo fatuo y de falta apariencia. Lo terrible es que algunos contextos hacen que esta forma de vestir se ha convertido en un dogma impositivo. Como por ejemplo, la sotana que apareció en la Edad Media. Recuerdo el aprieto que pasé una vez cuando fui a predicar a una iglesia pentecostal en Nueva York. Tenía una chalina, una corbata que se colgaba con pinchito y se me cayó en el automóvil. Cuando llegué al momento de predicar, el pastor me miró y dijo: en lo que el hermano Mario se prepara, cantemos un corito. Yo estaba listo para predicar, pero no entendía lo que pasaba. Después volvió a repetir: en lo que el hermano Mario se prepara, cantemos otro corito. Y yo le dije: hermano pastor, ¿por qué? Es que, hermano, a usted le falta la corbata. Yo le dije: hermano, lo siento mucho, la corbata se me cayó en el carro. Pero dele gracias a Dios que vine yo para predicar y no la corbata. Lo malo hubiera sido que hubiera venido la corbata y yo me hubiera quedado en el carro. ¿De dónde sacamos la doctrina de la corbata y el traje? A ver, ¿de dónde saca la Iglesia Católica la sotana y el cuello clerical heredado después por los luteranos y algunos evangélicos? ¿Qué tratamos de decir con esto? Siempre, ¿somos ministros diferentes al resto del pueblo o todos somos iguales delante de Dios aunque ejercemos una función administrativa? En el principio, Jesús y los discípulos se fundían con el pueblo. Eran uno más entre la multitud. El peligro de la apariencia radica en la importancia que se toma en círculos mundanos. Y cuando esta apariencia da presunción y se introduce en la iglesia, vamos por mal camino. Porque el hombre no vale por la ropa que viste, ni los zapatos costosos que se pone, sino por la vida que vive delante de Dios. Y es importante leer la vestimenta clerical y el origen del cuello clerical. Los primitivos tenían ropa tan sucia y tan fea que se ponían sobre la ropa un cuello para tapar los dañados de la camisa. Y así nació el llamado cuello clerical. Debemos plantearnos de nuevo el retorno de la iglesia a una vida sencilla, donde el decoro y el ornamento modesto sea la característica de los hijos de Dios. Y desechemos toda opulencia y soberbia que nos lleve a una vanidad física que está contra la vida del espíritu. Enseñemos la humildad para ser bienaventurados. Respetemos la forma de vestir de los pueblos. No impongamos costumbres ni dogmas, excepto cuando éstas atenten contra el decoro, la modestia y el pudor de ser. Recuerdo cuando comenzamos nuestro trabajo en Honduras, con los jóvenes que salían de droga.
Venían vestidos con una ropa terrible, como hippie, pelo largo, pantalón tipo vaquero, cachamblá, camisas y tirantes. Cuando iban a la iglesia les miraban como seres extraños, solo porque no vestían elegantemente como los demás, y hasta los corrían. Ellos se sintieron rechazados en una iglesia que debía recibirlos tal como son, pues la obra del cambio externo depende del cambio interno. Tiempo después, el Señor los cambió. Algunos se adaptaron tanto al sistema que con el tiempo hasta vestían saco y corbata y rechazaban a otros que no fueran así. Pero hermano, no mire lo externo, mira el corazón. Y cuando cambien por fuera, que sea debido a un cambio por dentro. Así que hermanos, para concluir, no debemos imponer costumbre, ni juzgar según la apariencia. Cuando nos vestimos, lo hacemos no para sobresalir, sino para vivir de acuerdo al medio en donde estoy. Recordemos que vestimos para vivir, pero no vivimos para vestir. Comemos para vivir, pero no vivimos para comer. El ser no está en tener, sino en vivir conforme a los parámetros de la palabra del Señor. Dios nos bendiga y espero que esta lección pueda ser de bendición para su vida. Bien, amigos, hasta aquí llegamos con la presentación. Dios les bendiga y esperamos que la misma sea de bendición.